conectaron, se conectaron tarde o no lo escucharon. El tema es así. Ustedes tienen un curso promocional que está a cargo de un adjunto titular de esa comisión. Ahí van a tener por lo menos 2 notas, por lo menos 2 parciales o más, pero lo que establece el reglamento son 2 parciales. Y tienen que tener una nota conmigo. La nota que tienen con el espacio titular hace las veces de trabajo práctico y de evaluación. La misma se va a publicar en cátedras virtuales, entonces empiecen a familiarizarse en cátedras virtuales. Nosotros vamos a subir las preguntas por comisión, en un trabajo que ustedes van a tener que realizar en la computadora, porque es virtual esta clase, y la propia computadora lo corrige e inmediatamente tiene la nota. Esa nota se promedia con la de los adjuntos. No es la única nota. Es esa nota más las que van a tener con los adjuntos. Y ahí tienen la nota final por el cual aprueban o no el curso promocional de Derecho Político. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? Me la preguntan. Profe. Este sistema, perdón, de evaluación a través de la computadora que decía, es con formulario Google, ¿verdad? Perdón, ¿cómo? ¿Cómo me dijo? ¿Es con formulario Google? No, es el de cátedras virtuales. Profe, tengo una consulta. Perdón. Sí, decime. La nota promediable tiene que, o sea, tenemos que sacar 6 en cada nota con los adjuntos, o se promedia todo, no importa si sacaste 4 y sacamos 8 con usted. Sí, no importa. No importa. Listo. Puede estar 4 con los adjuntos, 8 conmigo, entonces se promedian todas las 3 notas. Gracias. 4 o 5, de acuerdo a las evaluaciones que tome cada comisión. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Acá Candela Obregón me está diciendo si es como un trabajo práctico. Sí, es un trabajo, pero que ustedes lo van a... Nosotros le vamos a dar los textos por el cual le vamos a focalizar de donde tienen que estudiar. Y se van a hacer distintas preguntas por el cual ustedes van a tener que optar si son correctas o no, y de esa manera simplifican el trabajo práctico con la evaluación nuestra. Hacemos un mix. Pues antes se hacían un trabajo práctico y aparte una evaluación. Nosotros vamos a tratar de acotarlo. Profesor, ¿eso es individual o en grupo? No, es individual. Va a ser individual cada uno y cada uno va a tener su nota. Imagínense que lo hacemos así porque tenemos más de 220 alumnos. Sería imposible estar evaluando, nos pasamos 2 meses evaluándolos, no menos, en un día de clase, 2 horas. ¿Cómo hago para evaluarlo? Entonces, la mejor manera, estuvimos charlando y vamos a trabajarlo de esa manera. Bien, una última consulta. En el caso de que no dé el promedio para la promoción, ¿existe alguna instancia de recuperatorio, verdad, de los parciales? Sí. Siempre los parciales tienen recuperatorio. Perfecto. Buen día, profesor. Acá una compañera está preguntando si el trabajo práctico es por tiempo. Dice que no puede hablar porque está en el trabajo. Sí, lo que se establece un tiempo para contestar. Casi siempre son 20 minutos o 30 minutos, no más que eso. No son difíciles tampoco. Entonces, si lo estudiaron no van a tener inconveniente. En 15 minutos lo pueden hacer. No, ella pregunta por profesor, ¿es a desarrollar el examen? No es para desarrollar. No va a ser desarrollo. Perfecto, gracias. La fecha del trabajo todavía no lo tenemos, pero va a ser, estamos abril, mayo, va a ser seguramente la primera semana de junio.
seguramente. Puede ser o el primer lunes de junio, que yo les digo qué fecha es, pero todavía no lo aseguro, ya para que lo vayan pensando. Será para el lunes 6 de junio o el lunes 30 de mayo. Puede ser o el lunes 30 de mayo o el lunes 6 de junio, porque por ahí lo hacemos lunes 30 de mayo y el recuperatorio el 6 de junio. Yo para la segunda semana de junio ya le tengo que girar todas las notas a los adjuntos, por eso es. Junio todos los adjuntos tienen que tener ya la nota final para ustedes. Profesor, buenos días. ¿Va a ser Buenos en este días. horario de clase? Sí, sí, calculo que sí. Lo que pasa es que se va a hacer por comisiones, les vamos a informar y ustedes durante ese día van a tener un tiempo para poder ingresar y poder dar respuesta al mismo. No se tiene que acotar a las 2 horas de la clase. Esto es muy interesante, es muy atractivo porque incluso podemos desarrollarlo durante la semana, los lunes una comisión, martes, miércoles, jueves, y tienen todo el día. Pero una vez que ingresan a contestar, tienen 20 o 30 minutos. Si no contestan, es como que les da que aplazan el examen. O sea, sí o sí tienen que contestar las preguntas, pero la decisión es ustedes a qué hora. Nosotros vamos a comenzar. Vamos a imponer un horario para ingresar y uno para terminar en el día. Porque eso nos exige la computadora, no es por otra cosa. Muchas gracias. No por nada. ¿Alguna otra duda más? Consulten, no hay inconveniente. Sí, yo, buen día. Los Buenos temas días. que va a tomar son los que... ¿Cuáles son los temas que abarca lo que usted nos va a dar, digamos? Nosotros vamos a dar democracia y yo les voy a explicar. Nosotros vamos a dar democracia y autocracia. Y yo les digo qué libros tienen que leer. Los libros ya están colgados en cátedras virtuales. Sí, Entonces, por ahí bien, es un gracias. capítulo de un libro, o 2 capítulos, o 3 capítulos. Gracias, es eso. Pero la idea mía es hacer, para no ser repetitivo y no manejarnos por bolillas, yo hago un corte de democracia y autocracia desde los orígenes hasta el día de hoy, y vamos a ver todas las ideas políticas o de las distintas instituciones políticas por el cual nosotros vamos trabajando. Tengo una consulta, profesor. Sí. Yo tengo el libro de... ¿Cómo era que era? Yo estoy leyendo un libro de manual de Derecho Político de Fine. Sí. ¿Está bien? Sí, y el correcto. otro, el otro estoy leyendo también es de Campo, creo, algo así. Y dar campos. Sí, Sí, son correctos. Igualmente, para esta clase yo les dije, hoy vamos a comenzar, es este libro, Democracia de John Donne, que está colgado, lo tienen en forma virtual, digitalizado en cátedras virtuales. Yo todo lo que voy a dar lo van a tener en cátedras virtuales. Bueno, muchas gracias. Pero está muy bien que se vayan apoyando con distintos textos que seguramente los profesores de cada una de las comisiones se los va a ir pidiendo. Vamos entonces ahora a hablar sobre un poco los orígenes de democracia, más o menos. ¿Quién leyó el primer capítulo de Democracia de John Donne? Ahí me enteré que era de Esparta. Yo pensaba siempre que fue Grecia. Bueno, hay varios ya que lo van leyendo. Yo los voy a introducir y aquellos que lo han leído se van dando cuenta cómo era la democracia ateniense. Hoy vamos a hablar de democracia en general y ya para la clase que viene vamos a sumar aquellos ya tienen leído el primer capítulo. Yo les voy a pedir y hacemos ya una síntesis de ambos. Vamos a ver los dos capítulos siguientes. O sea, ustedes vieron creación y desarrollo de las instituciones democráticas en la antigua Grecia. Para la clase que viene vamos a hacer un análisis comparativo entre Esparta y Atenas. Y después está, aquellos que quieran
no es obligatorio, pero ya que se están entusiasmados leyendo, que es muy interesante, les pido que lean La teoría política en la antigua Grecia y Democracia, filosofía y ciencia. Son los dos capítulos que continúan a este primer capítulo que ustedes leyeron entre Esparta y Atenas. Perdón, entre los orígenes de la democracia ateniense. Esperen que contesto. Bueno, entonces vamos a ir viendo cuántos tenemos ahora, porque yo me voy fijando, 240 alumnos, bueno, un punto importante, un número importante, por eso yo trato de un poquito de poder hacerlo más atractiva la clase. No es fácil hablar para 240, 200 personas. Y lo que nos toca, por el cual a mí me interesa muchísimo focalizar, es el término democracia. Ahora, ¿por qué se me ocurrió a mí comenzar y hablar con ustedes del término democracia, que ya hace más o menos 25 siglos que está vigente en el mundo? Yo voy a tratar de ser muy práctico para que ustedes lo puedan entender y poder comprender, porque era muy diferente lo que se concebía como democracia en la antigua Grecia de las características que tenemos nosotros actualmente. Acá me dicen si tienen que leer el 2 y el 3 también. El 1, el 2 y el 3, los 3 capítulos primeros o los que siguen a democracia en la antigua Grecia. Ese es el libro de John Donne. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre una cosa sencilla, simple. Hoy, no sé si ustedes se familiarizaron, por lo menos ustedes nacieron en una etapa nuestra, en una etapa contemporánea, pero los que tienen mi edad, un poquito menos que yo, hemos vivido etapas autocráticas, o sea, con dictaduras militares. Hablamos ya de nuestra región, de nuestro país, en nuestra historia política. Entonces, ¿qué sucedió? Sucede que el término, el concepto de democracia, hay un enfrentamiento ideológico de contenido muy fuerte que lleva a los países. Yo les voy a dar más o menos el contexto internacional para que lo entiendan. El término democracia o el concepto de los contenidos democráticos que nosotros conocemos hoy a través del dictado de una constitución o una ley escrita que establece para todos los ciudadanos las características, los contenidos y las funciones que tienen las distintas instituciones en un modelo democrático, aparece con la Revolución Norteamericana, con una evolución legislativa de Gran Bretaña, de la corona británica, y un impacto muy fuerte en los derechos del hombre, los derechos humanos o los derechos del ciudadano con la Revolución Francesa. Esos tres impactos fuertes a fines del siglo XVII, ya ingresando para el siglo XVIII, nos marcan una impronta que generó un fuerte enfrentamiento en lo que era un sector de la sociedad en ese momento, que era el sector burgués, denominado de esa manera porque vivían en Burgos, enfrentada al modelo monárquico absolutista. Eso fue lo que pasó. Un enfrentamiento muy fuerte entre las monarquías absolutistas que detentaban el poder, los reyes, y habían hecho una construcción jurídica y filosófica muy fuerte a través del poder divino de los reyes, donde le delegaba a Dios a ese monarca todo el poder y ejercía el poder a través de colocarse por encima de la sociedad. No había ciudadanos, había súbditos. Tenía un dominio absoluto del territorio. ¿Qué fue la construcción? Yo voy a tratar brevemente de explicarlo.
Cuando se desarrolla Grecia, nosotros tenemos una cultura helénica, se impone el modelo romano, se crea el imperio romano, ustedes lo deben haber visto en derecho romano, un espacio territorial muy importante de lo que era el centro comercial, económico y de dominio en ese entonces. Pero cuando cae el imperio romano, se fragmenta el poder en el mundo conocido. Y esa fragmentación del poder genera lo que se conoció con el nombre de sociedad feudal. Y transcurre absolutamente durante toda la Edad Media, hasta la Edad Moderna, cuando se funda lo que se conoce con el nombre de Estado moderno. El Estado moderno aparece a través de dos elementos fundamentales. Por un lado, el rey pasa a ser soberano por encima de todos los señores feudales, o príncipes, o nobleza, se coloca por encima de ellos, con dos detalles importantes. Tiene el monopolio del poder político, pero también del poder militar. Crea lo que se conoció luego con el nombre de Fuerzas Armadas, un solo ejército para todo el territorio. ¿Por qué? Porque antes lo tenían los señores feudales. Cada señor feudal tenía su propio ejército, que generaba seguridad a los hombres que vivían en su comarca, a sus vasallos, les garantizaban seguridad. El sistema era muy simple. Los vasallos, a través de generar un contrato de vasallaje, el señor feudal les brindaba protección, vivían en esa comarca y ellos producían del campo una economía muy primaria, los recursos de alimentación por el cual se sostenía la vida en esos dominios. Con la unificación territorial, lo que hace el rey es vencer y someter a los señores feudales, establecen un solo reino, el primero que lo hace Francia, con una fuerza armada única y un sistema de administración que brinda seguridad jurídica a todos los súbditos. Ahí aparece el nombre de burocracia, gobierno del escritorio. Bureau viene de escritorio en francés. Y entonces aparece ese fenómeno nuevo de la administración, y sobre todo los distintos imperios, los distintos reinos lo toman, lo incorporan. Nosotros tenemos el modelo español, muy fuerte en derecho administrativo, igual que el francés. Si ustedes viajan a España, pueden ir a la Casa de Sevilla y van a encontrar escrito todo lo que pasaba en los virreinatos en todas las colonias españolas en el mundo, hasta el día de hoy. Es impresionante la biblioteca que hay, el archivo en Sevilla. ¿Qué ocurre con las revoluciones? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el gran fenómeno que sucede con la que nosotros hoy denominamos democracia? La libertad del hombre. Ni más ni menos lo que nosotros hoy estamos viendo en un conflicto armado de sometimiento de un país, de un Estado que invade otro para dominarlo de alguna manera o para ponerle límites a sus decisiones soberanas o políticas o institucionales o militares, miren que el hombre siempre luchó por su libertad. Lo van a ver en cualquier cantidad de films, de películas, de series. ¿Cuál es la mayor voluntad? Vivir libre, vivir en un contexto de poder desarrollar en forma primaria una buena calidad de vida, lo que Aristóteles llamaba el bien común o la felicidad del pueblo. O sea, fíjense desde cuándo viene, o sea, no es algo novedoso. El hombre viene estando sometido por poderes militares, monárquicos, económicos, desde siempre también. En esa lucha
lo que se consigue en estas revoluciones, perdón, antes de esto, cómo triunfan los monarcas por encima de los señores feudales que manejaban el poder económico de los súbditos que habían generado ese contrato de vasallaje. Muy simple. Creando fuentes económicas para que esos hombres que estaban sometidos o siendo súbditos de un señor feudal, nuevamente vuelvan a habitar las ciudades. Porque los feudos eran dominios territoriales del interior de cada territorio. Entonces, en esa invitación que genera los reyes para que vuelvan a vivir en las ciudades, es cuando el Estado, en el siglo XV, se refunda el Estado moderno, y las ciudades nuevamente pasan a tener un rol preponderante, porque brindan las condiciones para que una persona pueda tener movilidad económica ascendente. Empieza también a florecer nuevamente el comercio, a través de la industria marítima, a través de un sector comercial, como hoy día, fíjense cómo vuelven nuevamente los temas. China, que revoluciona en ese momento, a través de la comercialización. China siendo potencia, se había cerrado al mundo por problemas internos. No comerciaba y se había bloqueado. Nuevamente se vuelve a través del florecimiento de las naves, de las rutas navales, de los navieros europeos, a comercializar con China, con África, y ver un mundo de posibilidades por el cual genera un enriquecimiento, un fuerte desarrollo. Piensen simplemente que en Italia, en el siglo XV, aparece un fenómeno nuevo que se llama seguro. Lo que nosotros hoy aseguramos un automóvil o una casa, etcétera, nace en ese momento. ¿Por qué? Para que los barcos que iban a comerciar, si sufrían algún ataque por barcos piratas que trataban de secuestrar todo lo que tenían ese barco para comerciar, empiezan a aparecer fenómenos nuevos comerciales, que ustedes lo van a ver en derecho comercial, como es el seguro. El seguro aparece ahí en ese momento. Y florece en las distintas ciudades, Flandes, Barcelona, todos puertos comerciales, Marsella, en Francia, etcétera, que comienza a haber trabajos, servicios, porque también hay que ofrecer servicios, lo que puede ser común a cualquier ciudad hoy día. Pero ya se empieza a ver en ese momento. Lo que hace el rey para poder construir este fenómeno es hacer una alianza con el sector burgués, que eran la gente que vivía en los burgos, a las ciudades se las denominaba burgos. Entonces, este sector económicamente fuerte genera una alianza con el rey, con el monarca, por el cual esas monarquías absolutistas, que logran todo su esplendor del siglo XV al XVII, tienen como ministro de Economía a un señor burgués, porque les daba y les financiaba y tenía la banca. Apareció el financiamiento de las monarquías y estaban dentro del sector burgués. Claro, en ese contexto, por ejemplo, se comienzan a avanzar en distintas instituciones. Gran Bretaña, ya desde el siglo XII, fundando su Carta Magna inglesa, 1215, para ponerle un límite al rey por parte de los señores feudales, crea lo que luego se llamó Parlamento. Y en Francia se denominó Asamblea. Nada más que las asambleas, siempre tenemos que tener en cuenta la fuerte presencia de la religión, que logró, sobre todo la religión católica apostólica romana, una construcción de orden que no se desvaneció con la caída del Imperio Romano. Entonces, la figura del Papa o del papado pasó a tener
hace muy fuerte, una presencia muy fuerte, porque fue la que organizó el sistema social en todo ese periodo de la Edad Media y la Edad Moderna. Nada más que tenían poder, porque eran los que coronaban en definitiva a un monarca con respecto a una familia, con respecto a otra. Y acá me dice que Walter levantó la mano, ahora te doy la palabra, Walter. Y en esa instancia, por ejemplo, en la Asamblea Francesa se veían claramente tres sectores representados. La aristocracia, por un lado, que eran los ex feudales, la nobleza, el sector del clero, que tenía una referencia muy fuerte, y el sector de los súbditos, denominado tercer estado o estado llano por el abate Selles, el pueblo en definitiva. Lo que ocurre ante esa situación, ante esa instancia, genera que el sector burgués enriquecido desplaza al monarca. Y ahí se genera la revolución francesa en este caso, y posteriormente toman el poder, donde ya no existe la calidad de súbdito, sino de ciudadana. Nuevas características que comienza a conceptualizarse con el nombre de democracia. Y la democracia la resucita la Revolución Norteamericana a través de su convención constituyente, a través de su constituyente, con el cual los padres fundadores, o sea, los que fundan, si pensemos en la primera Constitución Federal, después apareció Polonia, Suiza en Europa, pero básicamente fue Estados Unidos, crea una constitución escrita y ¿cómo se llama? Recogen la idea de Atenas, de la polis griega, de la democracia, que había sido trabajada por Platón, Aristóteles, etc., y la instalan en ese modelo porque ellos tratan de desplazar a la corona británica para no ser más súbditos de la corona británica. Entonces inauguran un nuevo modelo denominado Estado constitucional o Estado liberal constitucional, fundando una constitución, y que después lo vamos a ver, y ahora vamos a ver cómo toman ese tema de democracia. Le voy a dar la palabra a Walter. Walter. Sí, una pregunta, porque en el caso de Inglaterra, la Cámara de los Lores era el rey el que elegía quiénes pertenecían ahí, ¿no? Es decir, él elegía a sus propios o sus partidarios o ya venían de otro lado. No, a ver, desactivar audio. No, venían de las distintas familias de la nobleza. Después viene el cambio de la Cámara de los Lores y de los comunes, pero eso es muy posterior. Pero en principio eran las familias aristocráticas que nace, es en esa Carta Magna inglesa, la pueden leer, está en internet, Carta Magna inglesa, van a ver los derechos, como ya se planteaban en el año 1215, plena Edad Media, como los referentes trataban de buscar estas familias de nobles, ponerle un límite al tesoro, el rey, a quien manejaba la economía, para limitar y para saber a dónde iba el dinero recaudado que ellos tenían que tributar al rey. Nace para ponerle límite a la economía del rey para que no gastara o no rindiera cuentas, en definitiva, de lo que se le estaba tributando. Bruno me está levantando la mano. Sí, Bruno. A ver, no se te escucha, Bruno. Trata de habilitar tu audio. Sí, ahí está. Ahora sí. Esto de que en Estados Unidos se toma el modelo democrático tomado de los griegos de Atenas es bastante relativo. Yo creo en realidad que lo que hacen los padres fundadores es tomar una especie de modelo reducido de la democracia griega para legitimar un orden aristocrático de dominio sobre el pueblo estadounidense.
No, por eso, perdón, por eso dije que ahora vamos a hablar del tema de la democracia, cómo nace y cuál es el debate en la constituyente en Estados Unidos. Es correcto lo que vas a decir, Bruno, pero ahora vamos a ver cómo llegan ahí. ¿Eh? Acá me apuntan que Vidal Campos en su historia constitucional lo tiene bien explicado, me parece bárbaro. Todo lo que puedan leer es excelente. Entonces, lo que ocurre fue una alianza del Estado llano, sobre todo en Francia, que genera un fuerte estallido en 1848, 50 años después o 70 años después. En 1848, con la revuelta de París, esa alianza que había entre el pueblo se divide ampliamente en el sector económicamente fuerte y el sector vulnerable o desposeído de la sociedad. Estamos hablando en Francia. Y ahí aparece un nuevo fenómeno, pensemos, en 1847, aparece el Manifiesto Comunista con Marx y Engels. 1848 es la revuelta de París. Y entre 1850 y 1870 aparecen los nuevos partidos o agrupaciones políticas de izquierda. Socialismo, comunismo, anarquismo, ya organizados, mostrando una nueva faceta a la sociedad, ¿no? Esto es en general, trato de sintetizarlo de esa manera. Pero ahí aparecen fenómenos, aparecen las internacionales, aparecen grandes pensadores de la izquierda, incluso representantes. Ahora, en la democracia que se debate en Estados Unidos, que aparece como novedad, el modelo, bueno, vamos a adaptar un modelo democrático. Piensen simplemente que en esa constituyente de Filadelfia no había declaración, en la Constitución, no había declaraciones de derechos y garantías. Temían que avanzaran o abusaran de los mismos. Esto fue en 1787. En 1789 es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde avanza Francia en esta Declaración de Derechos, y aparece luego en las primeras enmiendas de la Constitución norteamericana un catálogo de derechos y garantías. O sea, lo marcó Francia, por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre. La Constitución de Estados Unidos simplemente se limitaba a establecer las distintas funciones de los distintos órganos. El gran avance que hace la Constitución de Estados Unidos es dividir el poder. No existía la división de poderes hasta ese momento. En ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Por qué? Porque para Gran Bretaña, el poder del rey, la administración, la justicia era un simple apéndice administrativo del ejecutivo, y lo manejaba el rey. Y solamente daba al parlamentario la posibilidad de procedimiento del debate legislativo que iba a tener, no en el sentido de hoy, sino pensemos 200 años atrás. Después se avanza porque en Inglaterra también estaba consolidado un sector aristocrático, que era el que manejaba el poder político. De esa manera se traslada a Estados Unidos, nada más. Y las familias que van y que se instalan en Estados Unidos fueron echadas en Gran Bretaña, las expulsaron por una cuestión de ideas religiosas o filosóficas. Estas familias son las que fundan este modelo. Toman de la democracia griega, que es una democracia mucho más directa, diferente, y la transforman en lo que se conoció con el nombre de democracia indirecta. O sea, el pueblo no gobierna ni delibera, sino por medio de sus representantes. Y como muy bien dice Bruno, los representantes eran los sectores pudientes de la sociedad, los sectores económicamente que manejaban el poder económico y político en ese momento en las colonias. Teniendo en cuenta que el norte de Estados Unidos, lo que sería
de Nueva York para arriba, para el norte, ya limítrofe con Canadá, porque Canadá era dominio británico en el momento de la Revolución Norteamericana, y es donde se instala ahí Inglaterra para hacer la guerra de independencia contra Estados Unidos, eran pro-británicos. No eran pro-norteamericanos o pro-convención constituyente. Es un poco uno se traslada y piensa que todos estaban, no, la mayoría estaba a favor, o la mayoría no, un sector estaba a favor de continuar siendo súbditos de la corona británica. Canadá es el único país, creo que es el único, de América que sigue dependiendo de la corona británica. Si ustedes ven un pasaporte de un canadiense, aparece que son súbditos de la corona británica, no son ciudadanos. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante para ver el día de hoy lo que ocurre, ¿no? Lo que sucede. Incluso una vez por año, los pueblos originarios, no sé cuántos son, si 2 o 3 pueblos originarios de Canadá, se reúnen con la reina en Inglaterra o en Canadá, viaja la reina para Canadá, para ver de qué manera continúan, cómo siguen estando en ese tipo de monarquía constitucional en estos momentos. Pero la idea, por eso, de democracia, era una democracia incipiente que empieza a desarrollarse, empieza a consolidar en la medida que van construyendo un modelo de país, un modelo constitucional. Por eso, siempre es muy recordado el federalista. Ustedes van a leer muchas veces el federalista. ¿Qué fue el federalista? Eran los comentarios de la Constitución que se iba a sancionar y que luego se sanciona, que se iban publicando en distintos medios gráficos, en distintos diarios, periódicos en Estados Unidos, para que la gente entendiera lo que era una Constitución. Si hacemos un paralelismo con Argentina, con nuestra independencia, con nuestra Revolución de Mayo, vamos a encontrar que nosotros, acá en las provincias, de lo que era la región de Sudamérica o América Latina, estamos más evolucionados porque ya veíamos lo que había sido consagrado en Estados Unidos, en Francia, etcétera, con las ideas constitucionales y con las ideas liberales de entonces. Todo esto viene aparejado con las ideas liberales. O sea, terminar con el colonialismo, con los grandes imperios que existían hasta ese momento. Entonces, surge de esta manera la Revolución de Mayo. Inmediatamente lo que se llama es saber de qué forma se organiza la nueva república, ya buscando una independencia de la corona española, y se llama una asamblea del año 13. Se llama en 1812, o sea, a los 2 años, al año y medio de producirse la revolución. ¿Y qué significaba la asamblea del año 13? Primero, leyes o normas fundamentales. Fíjense que se empieza a discutir o a debatir, a abolir la esclavitud, muy en boga en ese momento. Estados Unidos, si ustedes quieren, primero en Inglaterra. En Inglaterra hubo una fuerte reacción contra las compañías esclavistas, o sea, los que traficaban a los esclavos. Si ustedes estudian la esclavitud en África, o sea, generar los contingentes de hombres para someterlo, mano de obra por nada, esclava, lo como comúnmente se dice, encuentran que primero estas compañías se instalaban en una isla o en la costa africana. Los que se encargaban de secuestrar a los esclavos o someterlos a esclavitud eran los mismos africanos. O sea, los enfrentamientos entre tribus. Y estas tribus iban y le entregaban a la tribu opositora a los que después se los llevaban a América.
esta esclavitud que apareció y que generó un fuerte recurso económico, tenía tres centros importantes, uno en Estados Unidos, uno en el Caribe y otro en Brasil, muy fuerte. Cuando empieza la reacción moral por parte de intelectuales en Europa, básicamente en Inglaterra, que se traslada al mundo entero, obviamente empiezan a sancionar y a buscar una salida al modelo esclavista, al modelo de esclavitud. Lo encuentran en Estados Unidos, surge un fuerte debate, porque ustedes tenían los estados del norte que empiezan a desarrollarse, a industrializarse, y los estados del sur que necesitaban la mano de obra esclava para producir básicamente el producto que producían, que era el algodón. Su economía estaba basada en sostener el algodón. ¿Dónde iba ese algodón? Algunos a las hilanderas del norte, de la parte desarrollada, donde estaban las distintas hilanderías, de Nueva York para arriba, y el otro iba a Europa, a Francia e Inglaterra, básicamente, que eran los consumidores para luego generar el producto y venderlo al resto del mundo. Porque ya Inglaterra lo había globalizado absolutamente. Eran distintos puertos donde iban conquistando, iban hablando de libre comercio e instalaban a través de la competencia la posibilidad de ingresar. Lo hacían en forma libre o lo hacían a través del contrabando cuando esto estaba bloqueado. Ejemplo, el Imperio Español, la corona española, no permitía la comercialización de productos extranjeros. ¿Por qué? Porque primero quería la comercialización de sus productos. Como era una economía proteccionista, no los toleraba. Entonces, ¿qué hacía Inglaterra, Holanda, Bélgica, etcétera? Ingresaba a través del contrabando en ciudades alejadas de donde estaba el centro político y militar entonces. En el caso nuestro, la capital del contrabando era Buenos Aires. Acá ingresaba todo. Y ahí se expandía para el Alto Perú, donde estaba La Plata, Perú y el Alto Perú. Y de ahí Venezuela, todo el norte. Y de acá iba para... Por eso, cuando ustedes ven nuestra historia social, la bebida, por ejemplo, del campo nuestro, hoy Argentina, era la ginebra. ¿Por qué la ginebra? Porque era la bebida holandesa, eran los que mejor habían contrabandeado y que la imponían en el interior de nuestro país y la adoptaban los gauchos. Y así distintos productos. La economía, por ejemplo, del poncho, que lo hacían siempre uno recuerda a la madre de Sarmiento con sus telares, etcétera, la producción del poncho en San Juan, en Catamarca, en Tucumán. Salía 30 veces, 100 veces más del poncho producido en Inglaterra, en Manchester. Porque nosotros ya tenían la industrialización instalada y abarataban costos. Entonces les invadían a través de Buenos Aires la venta de los ponchos. Un poco lo que pasó, para más o menos reducirlo. En la década del 80, fines de los 70, con la famosa apertura comercial en Argentina de la dictadura militar, el denominado plata dulce, de que todo lo que venía de China era barato, pero 10 veces, 100 veces más barato. Y después ustedes seguramente lo pudieron haber visto en el periodo de Menem, cuando también nuevamente se abre la economía y todos los productos chinos eran mucho más económicos. ¿Se acuerdan? Todo por un peso. ¿Qué era? Ese impacto apareció en todo el mundo, o sea, en las medidas que podían instalarse. ¿Por qué? Porque China abarataba costos, porque la mano de obra era más económica. Lo que hizo China, lo que le pasó a China,
que fue un fenómeno novedoso y muy interesante, fue proceder a instalar industrias de calidad en China. Y en un proceso de 25 años, porque llevó 25 años, dividió el país en 12 regiones diferentes, donde invitaba a las distintas empresas a instalarse y producir en forma accesible los productos que luego quisieran imponer en el mundo. Por eso, sobre todo, lo que tiene un salto de calidad tecnológico, llámese celulares, llámese computadoras, impresoras, bueno, todo el mundo tecnológico, es made in China. Todas las producciones de China son accesibles, pero no crean que con esto son más baratas. Abarataron el costo que tenían en Estados Unidos, o en Inglaterra, o en Bélgica, o en Alemania, que sigue habiendo industrias, pero ellos logran un salto de calidad porque copian muy bien. O sea, tienen una interesante manera de adaptar el producto. Entonces, ¿qué hacen las empresas? En vez de competir con empresas que pueden ser de dudosa calidad, nos instalamos en China y se fue la historia. Fue tal el impacto y tal el éxito de China que logra aparecer con una fuerte producción, donde hoy solamente hay 3 empresas en China que manejan el costo de todos los celulares del mundo. Todos los celulares del mundo se plasman en 3 ciudades distintas de China. Y ahí, pero para todas las marcas, para Samsung, o sea, le ganaron esa competencia a Japón, etc. Y eso generó una fuerte elevación del nivel de vida en China, porque empieza a sumar la gente que se vaya del campo a las ciudades a ofrecer servicios y a ofrecerse como en la parte de recursos industriales, teniendo una cantidad de habitantes enorme, ¿no? 1.300 millones, 1.350 millones. Ya solamente el mercado interno a ellos les genera superávit. Hoy tienen una cantidad de trillonarios que superan los 35 millones de habitantes. Casi la Argentina son trillonarios en China. Tuvieron la viveza de que, por ejemplo, en la industria automotriz, si bien les permitían vender autos importados de Inglaterra, los Volvo, los Ferrari, todos los autos de mayor predicamento a nivel mundial, de calidad mundial, lo que generaron fue, pueden vender todos los autos importados, pero por lo menos cada uno tiene que tener una empresa industrializada en China. Entonces hay un Volvo, por ejemplo, los suecos, el Volvo no sé cómo se llama, que se produce en China y se vende en China. Y así con distintas industrias. Y así llevaron en los últimos 10 años a pasar a ser clase media más de 500 millones de habitantes que consumen. Y las viviendas en China, si tomaron el modelo británico, son por 120, por 75 años, pues después vuelve al Estado, de una persona sola, dan departamentos de 75 metros cuadrados. Y si es una pareja, de 120 metros cuadrados para que se desarrolle. O sea, un fenómeno nuevo, distinto, diferente. Vamos a ver que eso lo podrían hacer, pero no en un modelo o en un Estado democrático, sino en este modelo autocrático, como régimen político, ¿no? Y eso también lo vamos a ver en los distintos autoritarismos, cómo juegan, qué beneficios traen y cuál no. Por ejemplo, en China, China fue muy devastada por invasiones de potencias extranjeras, pero muy devastada. Cuando se reunifican es cuando empiezan a poner límites y donde hasta el día de hoy el país, la potencia que conquista, pero que mejor se llevó con los chinos,
fue la corona portuguesa, Portugal. Hasta el día de hoy, Portugal tiene un protectorado en China, que es la zona de Macao, donde se produce el caucho, y fue capital del caucho. El caucho es para hacer, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Las gomas de los autos, los neumáticos. Acá lo tuvimos mucho en el norte de Brasil, en Perú. El tema es que todas estas instancias generan un impacto muy fuerte. Hoy China está buscando nuevamente la ruta de la seda, que había inaugurado allá cuando yo estaba hablando del siglo XV de Estado moderno. Fíjense cómo se van repitiendo historias y la interrelación es muy atractivo, muy interesante. Hoy, cuando hablan de debates económicos a nivel mundial, China, país de régimen autoritario, levanta la bandera del libre cambio, de la competencia, igual para todos. Estados Unidos con Trump, el que levantaba la idea del proteccionismo, es decir, resguardar las industrias norteamericanas para los norteamericanos. Y después vemos cuál fue la reacción de Trump y por qué llega a la presidencia Trump. Por una sencilla razón. Estados Unidos se había quedado sin industrias. O sea, tenían la industria como para manejarse en la bolsa de New York o en las distintas centros financieros mundiales, cotizar en bolsa, etc. Pero la realidad marcaba que había sido deprimido el salario del norteamericano medio trabajador, de la clase trabajadora norteamericana, que cada vez había menos industrias y que, por ejemplo, un pacto que también fue muy, muy fuerte para Estados Unidos fue cuando, hace más o menos 20 años, lo pueden googlear, cerró la última fábrica de jeans Levi's en Estados Unidos. No tiene industria de jeans. Estados Unidos, fueron los padres de una marca, de una prenda de vestir a través de lo que era el Far West, los vaqueros, etc. Porque ya lo producían afuera, pues les resultaba más económico. Volviendo al tema de democracia, les quería comentar que las características que se fueron llevando, que se fueron construyendo, eran muy distintas la realidad norteamericana a la realidad ateniense, de lo que era la democracia en Atenas, que es lo que vamos a debatir en la clase que viene. Y entonces la democracia en Estados Unidos básicamente fue de representación. El pueblo no gobierna ni delibera, sino es por medio de sus representantes. Y ahí empiezan a construir una nueva legitimidad de representación política, que obviamente lo tuvieron los sectores económicos que manejaban el poder político, pero de que después siguió avanzando para poder de alguna manera extenderse a toda la ciudadanía. Acá en Argentina, si ustedes quieren buscar un modelo, cuando se sanciona la Constitución de 1853, también en 1853 se establece el mismo modelo norteamericano. Nuestra Constitución está inspirada en la norteamericana, pero la representación política, si bien estaba abierta para todos los sectores, estaba abierto para cualquier ciudadano poder acceder, en las leyes que se aplican de representación política, lo mismo que en Estados Unidos, empieza a haber un límite por el cual el padrón electoral, quienes podían competir, quien podía elegir, era una porción mínima de la ciudadanía. Porque necesitaban renta, porque necesitaban inscribirse en un registro especial, porque a veces por ignorancia no lo hacían. Vivíamos en una sociedad analfabeta. Recién con Sarmiento empieza a haber la ley de educación pública. Y en poco tiempo más se alfabetiza toda la sociedad argentina.
por lo menos los sectores de niños para concurrir a las escuelas públicas. Dice, hay una decisión política para hacer esto. Luego viene el avance para tener nuevas conquistas, para allanar el camino a una representación más igualitaria. Por último, Profe, sí. Eso se da después de la Revolución del Parque. Claro. Fue un poquito antes, 1880, creo, 1884, la ley de alfabetización, la ley pública, la ley de educación pública. Fue un poquito antes, Sarmiento era Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, después presidente de la Nación, y ahí es donde comienza a proyectarse. Y el que más hace para la alfabetización fue una persona un poco olvidada en nuestra historia de la educación argentina, que se llamó Juan Ramos, Juan P. Ramos. Por ahí hay una escuela, un colegio, el nombre de él. Que lo que concreta Juan Ramos fue la obligatoriedad para ir a la escuela pública nacional, de educación pública nacional, y limitar las escuelas de las colectividades. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Como nosotros empiezan a integrarse, esto fue en 1904, nuestra Argentina empieza a poblarse. Las grandes corrientes migratorias de nuestro país, si bien se había sancionado en 1876 la ley Avellaneda, es decir, de Marco Avellaneda, por el cual se creó por ley la ley de colonización e inmigración para la Argentina, las mayores corrientes migratorias que venían a Europa, sobre todo italiana, era para levantar la cosecha en Argentina. Y después se volvían a Italia, vivían 6 meses acá y 6 meses allá. La inserción, la radicación de corrientes migratorias aparece con otro fenómeno en Argentina, un fenómeno novedoso que se da para allá, para 1900, que fue el fenómeno de la urbanización de las ciudades en Argentina, sobre todo de las capitales de provincias del interior y de la ciudad de Buenos Aires, y en este caso la ciudad de La Plata, en nuestro caso, 1882. Cuando se empieza por la 1890, 1900. Se comienzan a instalar una nueva ciudad capital, burocrática. Y lo mismo ocurre con todas las ciudades. Y sobre todo se da en Buenos Aires con lo que fue 1910. O sea, como objetivo 1910 con grandes palacios públicos. ¿Esto por qué? Porque lo que se trata de concretar es una fuente de trabajo y de movilidad social a través de la generación de servicios en la ciudad, de nuevas construcciones, de la obra pública, de la obra privada. Entonces, todos los que exitosos en ese momento de la producción argentina, que básicamente era el campo, empezaron a invertir en casas. Vamos a construir la casa en la ciudad de Buenos Aires. Ah, pero me gusta ir al Tigre. Y cuando se sucede la Primera Guerra Mundial, y ya esos argentinos no viajan más a Europa para pasarse 6 meses en París o en distintos lugares de la costa francesa, fundan las ciudades costeras o marítimas argentinas, por ejemplo Mar del Plata. Empiezan a invertir los grandes palacios de las familias ricas en Argentina, se instalan en Mar del Plata y ahí desarrollan Mar del Plata. Hoy queda en pie muy poca, pero si ustedes conocen Mar del Plata, cuando van por la avenida Colón, el Museo Castanigno, lo que era la Villa Ortiz Basualdo, era de la familia de los Ortiz Basualdo. Vivían 100 personas, se mudaban. Conozcan la casa, vayan a ver el museo para ver la casa, simplemente la cantidad de gente, de servicios que tenían. Toda la avenida Colón, toda completa la avenida Colón, hasta 1950, eran modelos de este tipo de casas, de mansiones que hacían las familias ricas de Buenos Aires instaladas en Mar del Plata. ¿Para qué? Para pasar el verano.
¿Qué hacen las familias marplatenses? Es muy interesante las historias de las ciudades porque te marca la historia política o económica de un país. No sé si hay alguno acá de Mar del Plata o que fue a Mar del Plata, pero yo conozco bastante porque mis abuelos se radicaron en Mar del Plata, ya por 1924, entonces uno siguió la historia viendo las fotos de familia, nada más, viendo la transformación. La Rambla, ustedes conocen la Rambla, el casino de Mar del Plata, esa foto, bueno, eso fue en 1934, pues se quemó la Rambla de Mar del Plata. La primera Rambla de Mar del Plata, que era de madera, ustedes pueden ver fotos antiguas de Mar del Plata, vean en Google fotos antiguas de Mar del Plata, van a ver la Rambla vieja. La Rambla de Mar del Plata era una réplica de la Rambla de San Sebastián de España. ¿Por qué era una Rambla de San Sebastián de España? Porque era una de las ciudades donde veraneaban las familias ricas argentinas en nuestro invierno, en el verano europeo. Porque básicamente se radicaban en Biarritz, en Francia. Si ustedes ven toda esa zona de lomas, de lomadas, que va del Torreón a Playa Grande, es una réplica de las casas de Biarritz. Ustedes pasean hoy por Biarritz y parecían por Mar del Plata, porque replicaban lo mismo. Y el tren, que el modo de transporte público-privado, el automóvil, imagínense que se industrializa mucho después, llegaba hasta esa zona, hasta Playa de los Ingleses, lo que hoy sería Playa Varese. Ahí llegaba el tren. Y hasta ahí llegaban las familias. Era muy cerca de donde se tenía que trasladar, que lo hacían después a caballo, o sea, con carros tirados a caballo. Estas son historias, ¿no? Historias sociales, culturales de nuestro país, pero marcan muy bien las tendencias. El caso es que nuestra representación, este concepto de democracia, era una democracia, claro, un poco indefinida, un poco para un sector de la sociedad, que detentaba el poder político y el poder económico. Siempre eran los mismos. Y si bien democracia nace como un modelo, como una forma de gobierno, diferenciándose de las oligarquías, de la aristocracia, de modelos aristocráticos de gobierno, monarquía, aristocracia y democracia, en las tres formas de gobierno conocidas en aquel modelo griego, en esa instancia, 500 años antes de Cristo, hoy se transformó en lo que se llama regímenes políticos o sistemas políticos. Hoy ya no podemos hablar de la democracia como una forma de gobierno. Es un régimen político. Y conocemos dos. O estamos viendo una democracia o se vive en una autocracia. Cada uno con sus distintas variables. ¿Cuáles son las características? Y con esto vamos terminando. Fundamentales que significa vivir en una democracia. Primero, el sufragio, básico, el modelo electoral. El sufragio, que en la Norteamérica o en Estados Unidos, de la época de su sanción de constitución, o en Gran Bretaña, era censitario, es decir, no era universal, sino era por partes, por sectores, pasa a ser hoy día universal, tanto para el sexo masculino como el femenino, porque también la lucha del sufragio femenino fue otra gran evolución del modelo democrático. Segundo, las elecciones. ¿Cómo deben ser las elecciones? Tienen que ser libres, no puede estar cercenada, no puede estar limitada, no puede estar proscripto partido, porque tengo miedo a que me ganen.
Y las mismas tienen que ser competitivas, periódicas y correctas. Es decir, tratar de limitar cualquier tipo de artilugio fraudulento, que los partidos que se presenten o los frentes que se presenten puedan competir con las mismas reglas de juego, y deben ser periódicas, cada 2, cada 4 años, pero que se vayan repitiendo para tener un orden y una correlación. Tercer punto, la pluralidad de partidos. Porque el alma de la democracia justamente es la competencia, por lo menos entre dos partidos políticos. No puede haber partido único y a eso llamarse democracia. Porque a lo largo de la historia, y sobre todo de la historia del siglo XX, vamos a ver que se llamaban democracia a los que se denominaban democracias populares, que estaban bajo la órbita de lo que se conoció con el nombre de Unión Soviética, hoy lo que ustedes lo ven en Rusia, hasta su caída en 1991, y todos los países que adherían al modelo soviético o que quedaban, por ejemplo Ucrania, dentro del contexto soviético, la competencia era interna de un partido político, porque el partido era uno solo, partido único, el Partido Comunista, los demás no podían competir. Y por último, las fuentes de información deben ser diferentes, tienen que tener distintas alternativas para que la gente se pueda instruir, se pueda informar y de esa manera poder elegir a quienes nos quieren representar. Profe, perdón, ¿puedes repetir la última? Las fuentes de información deben ser distintas y alternativas. Puede haber una información oficial del gobierno, pero también tiene que estar lo que se denomina la opinión independiente o los medios de comunicación independientes. Como características, entonces, tenemos que hablar de la libertad de asociación por parte de los hombres, de los ciudadanos, la libertad de expresión y la libertad de información, distintas libertades que van conformando un modelo democrático. El derecho a poder generar candidaturas propias, o sea, propias de cada partido para ocupar los distintos cargos públicos, para poder competir en esas elecciones, que esas elecciones sean libres y equitativas. Y podemos agregar lo que supone un modelo democrático, que es la soberanía del pueblo, soberanía popular. Cuando hablamos de poder, cuando hablamos de soberanía del pueblo, estamos hablando del poder del Estado. En ese poder del Estado, o en el poder en el Estado, ustedes se encuentran el pueblo, la población, y por otro lado, al gobierno. Quien titulariza el poder es el pueblo, que justamente lo delega por un periodo de tiempo a sus gobernantes, a sus representantes. O sea, el poder del representante, del gobernante, es un poder derivado del pueblo, que en el momento de ejercer sus derechos políticos, es decir, de emitir su voto, de sufragar por un candidato u otro, está delegando ese poder que tiene, por el cual se va a inclinar para un gobernante o para otro. Por eso la alternancia enriquece el modelo democrático. Porque cuando no hay alternancia en el poder, no por eso no quiere decir que no se pueda competir, se tiene que competir. Y debe haber también alternancia dentro del mismo gobierno gobernante. Dar los canales o los vehículos para que puedan llegar o acceder a un puesto de gobierno. Cuando falla esto, cuando se hegemoniza en un partido o se hegemoniza en un líder o en un liderazgo, ustedes van a encontrar que se empieza a limitar la calidad de lo que se llaman las instituciones democráticas, porque inmediatamente se elimina la posibilidad de alternancia
Y cuando no hay alternancia en el poder, está a un paso de eliminar otra característica fundamental que tienen las democracias, que es el control. El control del poder, limitar el poder y controlarlo. Y es más, ser independiente, el controlado con respecto al controlante. Cuando no hay control, cuando se eliminan todos esos sistemas de controles, se cae en lo que se conoció en los últimos tiempos y hace rato también, en el modelo de, ¿cómo se llama?, de corrupción. Se cae en la corrupción. ¿Por qué? Porque no hay control. Nosotros tuvimos, y yo rescato esto, y lo destaco, una característica que se instrumentó en la reforma de 1994, que fue la Auditoría General de la Nación. ¿Por qué la destaco? Porque fue el primer organismo extrapoder, o sea que no depende del Ejecutivo, para controlar el Ejecutivo, que depende del Legislativo, que es el rol esencial que tendría que tener el Parlamento, controlar lo que hace el Ejecutivo. Fíjense que la ley madre de las democracias, de la Constitución, es la ley de presupuesto. La ley de presupuesto, que es donde dice qué se va a gastar, cómo se va a gastar, cuánto se va a recaudar, es la que envía el Ejecutivo al Legislativo, para que éste la tenga que aprobar y controlar si realmente está mintiendo, si realmente es correcto o no. Y es la ley madre, y entra por la Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes. La Cámara de Senadores representa a las provincias. La Cámara de Representantes, la Cámara de Diputados. La Auditoría General de la Nación fue el primer organismo que depende de la Cámara de Diputados. Depende del Legislativo. La Auditoría General de la Nación. Que aparte, la presidencia, o sea, quien establece, si bien hay consenso, pues están distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria, está en manos de la oposición. El gobierno anterior la tenía el justicialismo, el gobierno actual la tiene el Juntos por el Cambio. O sea, siempre la oposición, ¿para qué? Para que maneje, para darle las vías de controlar los gastos del Estado. Y a su vez generar informes de investigación para denunciar, o por lo menos atender a lo que genere todo, cualquier falta que vean o cualquier denuncia que ellos tienen para trabajar, porque aparte tienen los cuerpos técnicos, etc. Pero es muy saludable, pues es una comisión que no depende, no, o sea, se lo vota, depende de la oposición y maneja. Yo recuerdo que tardó mucho en ponerse en funcionamiento, pero cuando llega es interesantísimo el trabajo que han hecho. Un auditor que yo recuerdo que fue uno de los hombres más valientes en materia de derechos humanos, perseguido, que fue en el exilio, que se llamó Leandro Dupuy, por ejemplo, se adelantó a la tragedia del 11. O sea, producen expedientes, producen políticas de catástrofe que después se generan en toda la Argentina. O sea, que lo escuchen o no es otro tema. Hay responsabilidades del gobierno, responsabilidades también de la sociedad que no impulsa la manera o la forma de que, oye, miren lo que está pasando. O hagan algo. Pero este organismo ha funcionado y me parece que funciona impecablemente. El otro tema, o sea, ¿qué otra característica también es importante? Pluralismo. Pluralismo de ideas y pluralismo de intereses. ¿Qué significa pluralismo de ideas? Que haya tolerancia, que haya más de una opinión, que haya distintas fuerzas políticas o distintos partidos políticos y que todos se respeten, que haya un marco de tolerancia.
Y también libertad de intereses. La libertad de intereses son los distintos sectores que componen la sociedad, corporativos, o sea, de los sectores de trabajadores, intelectuales, universidades, etcétera, que también tienen que ser escuchados, que también son referencias de la sociedad y por el cual generan opinión, generan ideas que se debe debatir en la sociedad. Y esto debe estar en un marco de absoluta libertad. En la historia nuestra del siglo XX, yo no me voy a ir más atrás, hablo de ahora, y en algunos países todavía sigue apareciendo, que se eliminan las ideas contrarias.